Hola, ¿es verdad que Jesús volverá? Sí, Jesús realmente regresa. Desde Génesis a Malaquías, las promesas del Mesías aseguran al pueblo de Dios que la redención vendrá. En el Nuevo Testamento, la segunda venida de Cristo se menciona más de 300 veces. Cuando Jesús ascendió al cielo, dos ángeles dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1 versos 11. Más allá del amor y el perdón, el libro de Dios habla sobre el venimiento de Cristo. Sí, en la primera venida de Cristo se dio la batalla universal entre el bien y el mal. En la segunda, Jesús vendrá a reclamarnos como suyos. Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El mundo de hoy está devastado por guerras, nacionalismo y degradación ambiental. La avaricia impulsa el comercio y las industrias, consumen las personas. La propaganda nos exige que no veamos a nuestros vecinos como personas a las que estamos llamadas a servir, sino a enemigos como los que debemos de atacar primero. Los oprimidos claman justicia y bueno, la justicia solo Dios la puede impartir. Hablando del mundo de los últimos días, Jesús dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando Jesús vuelva, pondrá fin al pecado, la desgracia, la soledad, la añoranza y la muerte. Mientras vivamos esperando el regreso de Jesús, respondiendo al llamado de compartir sus buenas nuevas con el mundo, el Espíritu Santo nos dará fuerza para resistir. Así que sin más, vamos a iniciar la lección número 13 de Escuela Sabática, la cual lleva como título Hacia la Eternidad. Vamos con nuestro versículo para memorizar. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2. Y definitivamente, pues la segunda venida del Señor, pues inicia las ansiosas palabras del penúltimo versículo de la Biblia que dicen: sí, ven Señor Jesús. Y esos ecos en los corazones de los creyentes han resonado desde que Juan los redactó sobre el papiro. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es nuestra esperanza bienaventurada. El gran y glorioso final, pues al menos para los salvos de este mundo de pecado y de muerte. Y bueno, sabemos que es una buena noticia, pero bueno, tenemos la duda. ¿Cuándo acontecerá? Tenemos mucho tiempo pues escuchando las palabras: Cristo viene pronto, Cristo viene, pero pasan pues años, días, minutos, meses, semanas y Jesús pues no ha regresado. Y la segunda venida se anuncia con perturbaciones y signos celestiales, ya que el sol y la luna se oscurecen, las estrellas caen, como nos dijo Jesús en Marcos capítulo 13, verso 24-26, que cuando estas cosas comenzaran a suceder, debemos de erguirnos y levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Ahora, si cuando pasan estos acontecimientos te sientes triste, perturbado, ansioso, pues es momento de entregarle esas situaciones a Dios y revisar nuestro corazón, que estamos haciendo mal, porque deberíamos de pues estar preparados, de estar felices porque Cristo viene pronto. Pero si estamos pues perturbados y angustiados, sabemos pues hay un problemita en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Él, y es bueno pues cuando el Espíritu Santo nos reprime, ¿no? Aún en las noches nos aconseja nuestra conciencia para que pidamos perdón y podamos ser salvos. Aunque estas señales nos anuncian el regreso de Jesús, su venida, sin embargo, tomará al menos al mundo por sorpresa. Eso es lo que nos dice 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Nosotros debemos de prepararnos, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensemos. Mateo 24:44. Jesús declaró que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La proclamación mundial del evangelio será señal definitiva antes del fin, porque Jesús no volverá hasta que todos hayan tenido la oportunidad de responder a su llamamiento.
Dios pues va a encargarse, ¿no? A través de nosotros, que somos sus obreros, ¿no? Que tenemos ese compromiso, responsabilidad y privilegio como colaboradores suyos predicar el Evangelio. Entonces, el Señor vendrá luego que todas las personas hayan escuchado el Evangelio y también hayan tenido la oportunidad de responder a ese llamamiento. Nadie puede decir que no tuvo la oportunidad. De hecho, el espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, dice que se le preguntará a Satanás y sus ángeles por qué hicieron pecar y no va a poder responder nada. Así a los perdidos, que por qué teniendo la oportunidad no decidieron seguir a Jesús, pero también se quedarán callados porque tuvieron muchas oportunidades, pero bueno, prefirieron no servirle. Y también entonces hace la relación con las personas que dijeron, sea la sangre de nuestros hijos sobre nuestra cabeza, ¿no? Cuando vinieron a Jesús por esas moneditas que dieron los sacerdotes, y dice el Espíritu de Profecía que durante su vida, con las acciones que realizaron, ellos pronunciaron las mismas palabras de esas personas, de esa multitud. No queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces Jesús aparecerá en el cielo, así como descendió al cielo en una nube, así regresará. Entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Todo ojo le verá venir. Hay muchas religiones, denominaciones que dicen que de repente vas a buscar un primo, un tío, un hermano, ay, desapareció y dejó la ropa y dejó todo porque hay un rato secreto. Y no es así, porque varias veces la Biblia dice que todo ojo le verá. La venida de Jesús va a ser un hecho visible. Bueno, de hecho es el acontecimiento más esperado por toda la humanidad. Y todo ojo le verá. Jesús describió su venida como un rayo que ilumina el cielo de un lado a otro, que va a ser visible para todos. Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El regreso de Jesús no será ni secreto ni oculto. Por eso dice que no nos dejemos engañar por quienes afirmen que ya ha regresado, pero que aún no ha sido visto por todos. El Señor mismo decía que muchos en diferentes partes van a decir, no, mira, Jesús está aquí o pasó por aquí. Bueno, sabemos que son muchos engañadores, que no debemos de sorprendernos. Guerra avisada no mata soldado, y ya pues las escrituras nos los advirtieron. La gloria de Jesús a su regreso destruirá a los malvados, esos rebeldes que estén vivos en ese momento. Pero aquellos que hayan confiado en Jesús se regocijarán cuando Él vuelva. Los salvos serán transformados, recibiendo la inmortalidad y la incorruptibilidad, y ellos entonces se encontrarán con Jesús cara a cara y pasarán a la eternidad con Él en un cielo y una tierra completamente nueva. La verdad, ¿por qué tenemos que temer a los acontecimientos finales? Que se nos turbe el corazón cuando pasan las cosas. Entonces somos igual que los perdidos que no tienen esperanza. Pero si cuando pasan los acontecimientos, usted puede arraigar su fe en Jesús y seguir cumpliendo, ¿no? Esa misión de predicar el Evangelio, pues, es la manera adecuada. Porque es que ya sabemos el final. Dios nos dejó la Biblia con todo lo que necesitamos. Esas revelaciones que Dios le dio a personas que ni siquiera la pudieron entender a cabalidad. O sea, revelaciones que ni siquiera eran para su tiempo. Revelaciones dadas a Daniel que no eran para su tiempo. Revelaciones dadas a Juan que no eran para su tiempo, sino para nosotros. Dios tomando en cuenta y preparando todo para nosotros. ¿Cómo no vamos a recibir esas admoniciones? De hecho, el espíritu de profecía, cuando nos habla acerca de los rebeldes que somos como pueblo de Dios, Jesús dice que Él mandaba profetas de madrugada para darnos estas advertencias. Y dice madrugando para darlas. El Señor siempre pues se adelanta para que nosotros sepamos las cosas que van a suceder y estemos preparados. Pero desgraciadamente no nos asimos de esa mano poderosa y ponemos en Él nuestra confianza y somos obedientes para estar protegidos cuando nuestras cosas pues sucedan. Y bueno, ¿qué será de los justos que hayan muerto? Ya vimos que cuando los malvados estén vivos, cuando que Cristo venga, esa luz gloriosa del rostro de Jesús dice que es más potente que el sol al mediodía. Entonces ya usted se puede imaginar. Dice que los que estén presos en calabozos, cuando Jesucristo venga, esas cadenas van a romper al instante, esos calabozos se van a destruir. Aunque estemos en cueva y caverna, vamos a salir porque esa luz del rostro de Jesús es bien potente. Bueno, de hecho, va a matar a los malvados. Y pues los muertos en Cristo, cuando oigan la voz de Jesús, imagínate, Jesús que nos creó con el poder de su palabra,
al escuchar esa voz gloriosa, dice que van a volver a la vida. Jesús regresará para llevarnos con él al cielo. Y como Pablo lo describe, los justos se levantarán de sus tumbas y ascenderán hacia Cristo en el cielo. Se encontrarán con los creyentes transformados que nunca murieron y todos ascenderán. Ya saben, lo que estén vivos de ese tiempo, los que estén muertos resucitan, todos entonces se juntan, son transformados y ascienden al cielo para recibir al Señor en el aire. Eso no va a tocar esta tierra, sino que seremos recibidos con él en el aire, los ángeles nos llevarán hasta allá. Y así, pues estaremos con el Señor para siempre. Cuando pensamos en la esperanza y la promesa que se encuentran en este texto, y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de 16 al 17, el cual nos dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. El apóstol Pedro describió así lo que ocurriría tras la segunda venida. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. La tierra quedará desolada, vacía y sin forma, en una situación que recuerda su condición previa a la creación. Descansará inerte durante 1.000 años, o sea, 1.000 años, y esperando el momento en que Dios hará nueva todas las cosas. Luego también el juicio milenario en el que el mal será finalmente eliminado. Sí, de hecho la segunda venida de Jesús es un gran clímax de nuestra esperanza como cristianos y el gran evento que los creyentes desde el principio de los últimos días han anticipado. Tal como lo vemos en el libro de Hebreos, cuando el Señor habla de esos héroes de la fe, nos dice al final que Dios pues no le entregó la heredad, ¿no? La recompensa a ellos, sino que nos esperó también a nosotros los obreros, ¿no? De la hora 11 que llegamos, ¿no? Descansaditos, hemos hecho poco, pero Dios en su infinita misericordia también nos dará esa herencia incorruptible, pues le agradecemos a Dios que también nos ha tomado en cuenta y que no se le entregó primero a ellos las benditas recompensas, sino que nos ha esperado a nosotros también. Le pedimos al Señor también por los mártires en la fe que claman desde Abel, ¿no? Desde Abel la sangre del justo, que Dios le pueda hacer justicia, y eso es lo que anhelamos. Si por ejemplo en nuestra vida tenemos un negocio, estudiamos, vamos a casar, debemos de vivir, como dice el Espíritu de Profecía, como si Jesús viniera mañana o como si no viniera nunca. Como si Jesús viniera mañana preparándonos en todo, ¿no? Siendo fieles como un obrero, ¿no? Como un siervo que no tiene que avergonzarse, pero como si no viniera nunca, pues avanzando en todas nuestras facultades, en todos nuestros emprendimientos. Porque hay personas que son un poco extremistas o no quieren estudiar ni hacer nada porque ya Cristo viene. Entonces están estancados, pero otros viven sin pensar en él. Entonces el Señor siempre nos manda a tener balance y equilibrio en todas las cosas. Algo muy importante que debemos de saber son los acontecimientos principales a la segunda venida de Cristo, ya que esta semana de hecho se trata pues de la segunda venida, estamos cerca de la eternidad, que eso debe de causar nuestra esperanza, pero para las personas que no creen, pues imagínense, no, miedo, perturbación. Pero si como cristianos estos acontecimientos nos causan miedo, tenemos que aprovechar para someter, ¿no?, esos sentimientos al Espíritu Santo, perdonar a los demás, pedirle perdón a Dios, rectificar, crear buenos hábitos, porque sabemos que Cristo viene y bueno, si no estamos apercibidos, no preparamos, también podemos perdernos. Entonces, estos son indicadores de que debemos de cambiar nuestra forma de vivir. No es lo mismo cuando yo canto un himno que dice Jesús pronto volverá o el Rey que viene es el que está, y cuando yo entonces me pongo a analizar la letra y me doy cuenta, wow, de verdad Cristo viene, yo tengo que arreglar mis cosas con Él, ¿no? Volver en amistad con Dios, reconciliarme con Dios y hacer lo necesario creyendo en Cristo Jesús y guardando sus mandamientos. Definitivamente hay una serie de acontecimientos y vamos a mencionar algunos de esos acontecimientos principales. Iniciamos con las guerras. Mateo 24, 7 nos dice referente a ellos, y vemos que durante el siglo XX
acontecieron dos de las guerras más mortíferas de la historia, en la que se estima que fallecieron más de 70 millones de personas, movidas por la avaricia, el odio, el miedo y bueno, todavía al sol de hoy las guerras continúan. También la hambruna, que nos habla Mateo 24, verso 7, y vemos que también en el siglo pasado las hambrunas acabaron con la vida de un número incontable de personas alrededor del mundo. Hay una gran hambruna que pasó en China en 1958 a 1962, que se considera que al menos 45 millones de personas fallecieron como resultado de las medidas comunistas del gobierno. Yo estaba analizando los 10 hechos más impactantes de la historia, y ahí estaba pues colocada esa historia, esa gran hambruna que pasó en China. También vemos enfermedades, todo nos los dice en Mateo 24, que son una de las plagas más grandes de la historia. Las pandemias de la gripe en 1918 se propagó durante 1918 y 1920, que infectó a 500 millones de personas, matando entre 50 y 100 millones de ellas. Hoy en día, el riesgo de una tasa de mortalidad elevada causada por superbacterias acecha el mundo. Y bueno, nosotros podemos ver cuántas personas murieron en la pandemia del coronavirus. También vemos falsos profetas, que hoy en día los medios en general y las redes sociales contribuyen a difundir noticias falsas sobre profetas que intentan asustar con los mensajes. Y bueno, estar informados sobre existencia nos ayuda a saber que Jesús está cerca, porque a través de la misma mentira que ellos hablan, uno sabe que muchas cosas están ocurriendo y que Cristo pues está más cerca. Vemos terremotos. Dos de los terremotos más devastadores de la historia ocurrieron en el siglo pasado, en 1920 en China y en 1923 en Japón. El terremoto de Japón mató a 200.000 personas y en 2010 cientos de miles de personas fallecieron en el devastador terremoto de Haití. Y el terremoto más violento de la historia ocurrió en el sur de Chile en 1960, el cual alcanzó entre 9.4 y 9.6 en la escala de Richter. Algo nunca visto hasta la historia. Y otras cosas, ¿no?, que vamos a ver, el egocentrismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió que en los últimos días la gente estaría llena de egoísmo, avaricia. Y entonces está el listado que dice que serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, ojo, ¿no?, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. El mundo de hoy está sacudido por las amenazas del terrorismo y la difusión del fundamentalismo y nacionalismo. Las personas intentan vivir para ellos mismos, teniendo y cerrando la puerta a los extraños a los que Jesús nos llama a recibir. Y definitivamente, ¿no?, ese es uno de los males que acecha, esa inmoralidad creciente que vemos hoy en día en las noticias, en la sociedad. También habla acerca de los burladores. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3-4 nos dice que aquellos que se burlan de la segunda venida de Jesús cumplen la profecía en ellos mismos. Mire qué interesante, el que se burla ya cumplió su propia profecía. También me dice que en los días de Noé, en Lucas 17, verso 26-27, Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús describió un mundo en que muchos dan por sentado el status quo, a pesar de que los conflictos políticos, la tasa de la pobreza, el analfabetismo y las enfermedades ocupan los titulares. La gente sigue viviendo sin pensar en la eternidad. Y por último, la predicación y el evangelio. La proclamación mundial del evangelio a todas las naciones, en todos los lugares y en todos los idiomas, es la señal final del pronto regreso de Jesús. Y por eso es que no volvemos a hacer la pregunta: ¿cuán cerca está el regreso de Jesús? Pero una cosa sí sabemos, que en lo que cada uno de nosotros respecta personalmente, no se trata más de un momento después de la muerte. Al morir, cerramos los ojos como en un sueño. Lo siguiente que sabemos es que Cristo ha vuelto, porque Jesús vendrá pronto. Si usted quiere ser de los que cierren los ojos y vean a Jesucristo, pues vamos a seguir orándole y pidiéndole perdón. Así que muchísimas gracias por ver. Hasta aquí la lección de hoy y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.